Conozca la verdad. Un programa evangelístico de salvación, liberación y sanidad divina. Quédese hasta el final, amado hermano y amigo, y conozca la verdad. Para ello, abrimos nuestras Biblias. La Biblia es una sola. Sea católico o protestante, la Biblia es una sola. Hebreos capítulo 1, versículo 5, declara de esta manera. Al inicio dice, el Hijo superior a los ángeles. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. La palabra hoy habla del presente. El Hijo fue engendrado en el presente, o sea, es eternamente presente. Y otra vez, yo seré a él Padre, y él me será a mi Hijo, dice el que engendra al engendrado. Para comprender mejor, nosotros podemos ir a quién se refiere este versículo 5 al versículo 2 de Hebreos 1. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién nos habló por el Hijo? El Dios, el Padre, porque dice, a él seré por Padre, ese Dios es el Padre. Y el Padre nos habló por el Hijo, a quien, óigalo bien, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Estos dos párrafos nos están declarando de que el Hijo es preexistente y que es heredero de todas las cosas del Padre, pero también el Padre había creado todas las cosas por medio de su engendrado, de su Hijo eterno, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién? O sea, el Padre hizo todas las cosas por medio de su engendrado. En este caso al engendrado se le llama el Hijo unigénito, el Hijo o monógenes Dios, según Juan 1:18. Y este engendrado es igual en ontología con su Padre, porque dice el versículo 3, el cual, o sea, el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Si Jesús es creado, entonces el Padre no tenía resplandor hasta que el Hijo fue creado. Por tanto, las doctrinas que niegan la preexistencia del Hijo estarían nulos y refutados con este texto. Seguimos. Y la imagen misma de su sustancia, este engendrado en el presente, es la imagen. Es una representación exacta de ese engendrador o del Padre Dios. Por eso en ontología es igual, pero también siendo imagen, en esencia es de la misma esencia del Padre. Por tanto, en el versículo 5 se clarifica lo que es del Hijo. Por algo dice, el Hijo es superior a los ángeles. Verso 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí muchos pueden decir, el Hijo es solamente adorado por los ángeles de Dios, pero los hombres no son ángeles de Dios, por tanto no pueden adorar. Esa es una falacia, esa es una ignorancia, porque a los ángeles de Dios en el cielo, que son criaturas, también se les llama hijos de Dios. ¿Acaso nosotros también no somos hijos de Dios? Los seres humanos, cuando aceptamos a Cristo, según Juan 1, versículos 12 y 13, nos constituimos, nos engendra Dios como hijos de Dios. Y nos considera a través de su Hijo el Padre como su Hijo, que hemos sido adoptados por medio de su Hijo. Por tanto, la palabra ángeles, adóranle los ángeles de Dios, globaliza los ángeles del cielo y todos los hijos de Dios aquí en la tierra. Por tanto, aquel hombre y mujer que no adora al Hijo de Dios, lamentablemente será condenado, como lo dice Juan 3, 17 y 18. Por algo, el rey David aconseja honrar al Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje y de pronto se inflama su ira. Bienaventurados los que en Él confían.
Bienaventurados los que honran al Hijo eterno del Padre eterno. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero cuando se refiere del Hijo en el versículo 8 dice, mas del Hijo dice. ¿A quién Hijo está diciendo aquí? A Jesucristo, al unigénito Dios de Juan 1:18. Usted dirá, pero en el versículo 1:18 de Juan no dice Hijo unigénito Dios. Claro, en la Reina Valera dice unigénito Hijo, pero en la Biblia Pesita dice unigénito Dios, porque es igual que su Padre, no otro Dios, sino de la esencia misma, de la ontología misma del Padre Dios. Aleluya. Mas del Hijo dice tu trono, Dios. Aquellos hombres y mujeres que dicen que el Hijo no es Dios y no honran al Hijo, están condenados. Juan 3:18. Verso 9, para finalizar. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Está hablando de Jesucristo. Por lo cual te ungió Dios. ¿Cuándo fue ungido nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo ungió? ¿Cómo fue ungido? Bajo el poder del Espíritu Santo en su bautismo. Por eso que cuando termina de ayunar Jesús, regresa a Capernaum y le dan un rollo del libro de Isaías y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. Alabado sea el Señor. Para dar buenas nuevas. Y así sucesivamente menciona el texto y al final Jesús dice, hoy se ha cumplido esto. Y por declarar eso, los judíos le quisieron despeñarlo por la peña, por el despeñadero. Como todavía no era su día o su tiempo, se fue. Bendito sea el nombre del Señor. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Amén. Con estas declaraciones, este libro estaría destruyendo terriblemente a las doctrinas como el arrianismo o los testigos de Jehová, que dicen que el Hijo no es igual que el Padre, sino es una criatura del Padre. Por otro lado, hay doctrinas en el mundo cristiano llamado los Jesús solo, las Jesus only, dicen que Jesús es el Padre en modo Hijo. Esa es una errada doctrina y una herejía moderna que fue resucitado en 1913 después de una sepultada que sufrió más de milenios desde el año 325. O algunos fueron un poco más antes, como en el año 200 por Tertuliano, a tal Praxias que lo desbarrancó, refutando con las escrituras que Jesús solo no existe, que Jesús Padre no existe, que Jesús Espíritu Santo tampoco existe. Lo que existe es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo según el cristianismo apostólico primitivo. El versículo 13 está declarando todo concerniente del Hijo desde el versículo 2, donde habla del Hijo, que es la imagen de alguien que es el Padre, y es una imagen exacta de ese Padre Dios. Siendo imagen, es exactamente igual que el Padre, y no es el Padre, sino el engendrado del Padre. Y luego dice que es de la misma esencia del Padre, porque el mismo Dios, el que engendró, declara del Hijo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Por otro lado, el Padre que le engendró a este Jesús, que es igual que el Padre, le declara, adórenle todos los ángeles de Dios. Gloria a Dios. Porque los que no quieren adorar serán cortados, eliminados. Porque todo aquel que no honra al Hijo, que no adora al Hijo, no adora al Padre. El que tiene al Hijo de Dios y cree que Jesús es el Hijo de Dios, resucitado por el Padre,
tiene al Padre. Pero aquel hombre y mujer que dice que el Hijo no es igual que el Padre, no hay un Hijo eterno, que dice que Jesús es el Padre, negando de esta manera al Hijo, esas personas desaparecerán, serán destruidos y no adorarán al Hijo eternamente. Pero los ángeles, englobado en esa palabra, sea ángeles del cielo o los seres humanos que aceptaron a Cristo y honraron, como Salmos 2:12 lo dice, y lo dice también aquí en el versículo 13. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesucristo ahorita está sentado junto con su Padre en Apocalipsis 3:21 y luego vendrá. Cuando Jesucristo recibe todo lo que está escrito en el libro, según capítulo 5 de Apocalipsis, regresa Jesucristo en el capítulo 19 de Apocalipsis, visiblemente a someter a todo el mundo que rechazaron aquí en la tierra y implantar su reino milenial juntamente con su iglesia arrebatada del capítulo 4 de Apocalipsis. Amados hermanos y amigos, Jesucristo les ama y quiere que usted sea libre de todos sus pecados y que honre al Hijo para que no perezcas en el camino, porque de pronto se inflama su ira, dice David, el gran cantor de Israel. Lo dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, o sea, por el Hijo. El que en él cree, o sea, el que cree en el Hijo, no es condenado, pero el que no cree que Jesús fue enviado del cielo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es ese unigénito Hijo de Dios? Jesucristo, el Señor Jesús. Él quiere salvarte, Él no te quiere condenar. Deja esa herejía de Jesús Padre, deja esa herejía de es el Espíritu Santo, déjalo y acepta a Jesucristo como el Hijo, eternamente Hijo enviado por el Padre, que tiene la potestad de salvarte y liberarte y sacarte de esas herejías donde usted se ha metido. Dios los bendiga. Esto es Conozca la Verdad.